Íñigo, Ah, te hola, toca. buenas tardes a todos. Bueno, gracias por la invitación y gracias porque yo la verdad es que os estoy escuchando y tengo inquietudes que antes no tenía, ¿no? Pero vamos, son inquietudes que a mí me vienen de que quizás yo he entendido mal las cosas. Nicolás, tú me corregirás porque tú estás ahí, ¿no? En el Parlamento y has estado en las últimas negociaciones, pero yo tenía una comprensión de cómo iba a ser el uso secundario de datos para investigación que no se corresponde bien a lo que yo estoy escuchando. Es decir, en mi modesta comprensión, el sistema en principio se basaba en algo que a mí me sonaba muy razonable. Es decir, la cuestión era, nosotros tenemos datos, tenemos bases de datos en centros, en los que están almacenadas historias clínicas y lo que quieras, ¿no? Entonces el sistema funcionaba de esta forma. Primero, todos los que tienen grandes bases de datos, ¿no? Están excluidos los pequeños profesionales y demás, pero todos los que tienen grandes bases de datos, primero tienen que informar de que existen esas bases de datos y qué contienen. A partir de ahí, es obvio que va a haber unos usuarios de datos, va a haber gente que va a querer acceder a esos datos, ¿no? Entonces, lo que el reglamento viene a hacer es decir, mira, vale, vamos a permitir el acceso a estos datos con una serie de finalidades muy determinadas. Pero lo que permite en general es el acceso a los datos. No permite su transferencia ni permite que se cedan los datos, que son cosas distintas. El reglamento permite el acceso en entornos seguros que están bastante definidos. Hay unos organismos, a su vez, de acceso, que van a ser organismos públicos, que se construyen precisamente para determinar si los propósitos por los que uno quiere acceder a esos datos están de acuerdo con los que postula el reglamento, que no son todos los posibles. Entonces, bueno, pues el usuario de datos va a tener que pedir un permiso para acceder a estos datos y el organismo público va a determinar si las razones son las que considera que cumplen con la normativa o no. Si lo permite, el, el usuario en cuestión va a poder acceder a esos datos, pero acceder, no llevárselos. El acceso en general va a ser a datos anonimizados, no pseudonimizados. Vas a tener que justificar que sean pseudonimizados cuando quieras que sean de esa forma. Si son datos anonimizados, sí que puedes haber una descarga de datos. Si son datos pseudonimizados, tal y como yo lo he entendido, no se puede. No se pueden extraer de ninguna manera. No existe ninguna cesión de datos. Lo que existe es un acceso, que son cosas distintas. Y acceso en esos entornos seguros. De hecho, y que yo sepa, una de las primeras responsabilidades de los Data Access Bodies es garantizar que no se produce esa transferencia de datos. Es decir, que no te los puedes llevar, que solo estás accediendo. Entrenar un sistema de inteligencia artificial accediendo a datos no implica que te lleves los datos de por sí, implica otra cosa. Entonces, tal y como yo lo he entendido, y por eso estoy muy sorprendido, vamos, Nicolás, yo había entendido eso, precisamente eso, que el sistema funciona así. Y una cosa es que tú puedas acceder a datos pseudonimizados y otra cosa es que demos los datos pseudonimizados a todo el que los pida, que son cosas muy distintas, que no tienen nada que ver. Si nosotros vamos a permitir el acceso, tal y como yo lo he entendido, con esas condiciones, yo no creo que el sistema sea menos garantista del que tenemos ahora mismo en nuestro país. En nuestro país ahora mismo, con la disposición adicional 17 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, es perfectamente posible transferir datos sin consentimiento del paciente. Los pseudonimizas y los cedes. El paciente luego podrá podrá oponerse a ese tratamiento, pero en principio no es necesario en absoluto el consentimiento. De hecho, una de las grandes cosas que introdujo el Reglamento General de Protección de Datos fue que para legitimar tratamientos tú tenías 6 bases posibles. El consentimiento es una de ellas. Y de hecho ni siquiera es la mejor. De hecho, el EDPB, en caso de ensayos clínicos, ha dicho más de una vez que no se utilizará el consentimiento como base de legitimación del tratamiento, sino que fuera otras. Lo que tiene bastante sentido, porque con un consentimiento no es necesario implementar unas garantías que con otros tipos de bases de legitimación sí. Nosotros ahora mismo con la disposición adicional 17, pues tienes los datos pseudonimizados y ya puedes hacer muchísimas cosas y el paciente no le vas a pedir consentimiento porque no hace ninguna falta. Otra cosa es que le tengas que informar y que él pueda después ejercer un derecho de oposición, sí, pero ya tiene que ejercer ese derecho de oposición
Así que no veo exactamente por qué hay tanta diferencia con el sistema que estamos planteando. De hecho, si no hay una cesión de datos pseudonimizados, es mucho más garantista el proceso, porque en principio tú estás permitiendo solo un acceso y solo en entornos seguros, con lo que en principio las garantías son mayores. Si hay problemas, vas a tener un organismo de acceso, un organismo público que es el que tiene que responder, que es el organismo de acceso que tiene que velar por el proceso. A día de hoy no tenemos nada de eso, absolutamente nada. Tenemos los comités de ética de investigación, que son los que se encargan de ver si en un proceso de pseudonimización de datos para su uso para investigación, pues todo se hace de la forma debida. Pero hasta donde yo sé, y estoy en muchos comités de ética de investigación, eso plantea problemas. Y los comités de ética de investigación, pues bueno, llegan hasta donde llegan. Yo no estoy seguro de que sean mejores que un organismo como los que se pretende crear, ¿no? Sobre todo si las cosas se hacen bien y si hay dinero, si los organismos de acceso a los datos pues funcionan bien y todo lo demás. Tampoco estoy nada convencido de que sea una buena idea volver al paradigma del consentimiento, porque por mi experiencia la mayor parte de los pacientes prestan consentimientos y no son de gran utilidad. Es decir, si queremos proteger de verdad, mi sensación es que hay que poner mucho más el foco en qué se hace con los datos que en cómo, en cuál es la base de legitimación. Es decir, la clave para mí son las garantías que pongamos de quién va a acceder a los datos y cómo. Con el sistema que plantea el reglamento va a haber mucha trazabilidad en ese sentido. Con el que tenemos ahora mismo es más complicado, porque realmente se ceden los datos, se hacen transferencias y es más difícil saber qué ocurre, es más difícil saber qué pasa con las anonimizaciones y demás, porque las anonimizaciones muchas veces, los procesos de anonimización están sometidos a lo que dicen los comités de ética o si los consideran adecuados, ¿no? Al principio hay una declaración del responsable que te dice que ha hecho una anonimización, que la anonimización funciona, y el comité dice que sí, y a partir de ahí damos por sentado que los datos están anonimizados. A ver, se puede revertir perfectamente una anonimización de datos genéticos, eso lo sabemos, pero es que eso se hace a día de hoy, pero se hace montones de veces. La cuestión, por tanto, yo entiendo que es si el reglamento mejora o empeora la cosa. Y yo, francamente, no creo que el reglamento que han aprobado sea menos garantista que lo que tenemos a día de hoy. Yo creo que es más garantista. Yo el problema lo veo de otras partes. El problema lo veo, para empezar, que cuesta mucho dinero y que habrá que ver cómo se armonizan según qué tipo de investigaciones que tienen lugar en varios países. Tendremos que ver cómo se coordinan los organismos de acceso a los datos y tendremos que ver también qué hace cada país con cada una de las excepciones que prevé el reglamento. Hombre, va a haber un sistema de opt-out, con lo que todo el que quiera lo va a poder hacer. Además, el reglamento dice que el sistema de opt-out tienen que implementarse medidas que hagan que sea bien conocido por los ciudadanos y que sea sencillo ejercerlo. Esto en nuestra normativa sobre donación de órganos nos lo creemos. Nuestra normativa de donación de órganos se basa en el opt-out y aquí nadie pone muchas pegas. Es decir, partimos de la base de que todo el mundo dona órganos y el que quiere se opone. Y es posible oponerse a ello. Y no estamos todo el día diciendo qué malo es nuestro sistema de donación de órganos porque se basa en un sistema opt-out y el paciente no se entera y entonces hay mucha gente que dona órganos sin saberlo. No solemos decirlo. Solemos creernos que esto funciona bien. No sé muy bien por qué es muy distinto, por qué va a ser muy distinto en el tema de los datos. Al final se va a crear este sistema y en principio el que quiera va a poder hacerlo. Está muy previsto en alguno de los artículos cómo tiene que funcionar ese opt-out y hay muchas exigencias al respecto. Si luego no funciona, como se ha dicho, ya nos quejaremos, pero de momento hay bastantes cosas que se dicen al respecto. Y luego, por supuesto, está la posibilidad de que haya países en los que se cambie el sistema de opt-out en general por un sistema de opt-in para los datos genéticos, ¿no? Yo creo que esto como mucho lo hará Alemania, tal vez Polonia, ¿no? Que son países que se basan en sistemas de consentimiento. Lo pueden hacer, ya veremos a ver si lo hacen al final o no, ¿no? Ahora mismo en Alemania o en Polonia solo es posible utilizar datos para investigación sobre la base del consentimiento. Eso les está dando muchos problemas en muchos sentidos. Ellos tendrán que ver cuánto les compensa, ¿no? Que sea una opción política. Por eso el reglamento lo ha dejado a los Estados miembros, ¿no? Que decidan cada uno lo que haya. Y sí que es verdad que está esa opción más polémica de que se puede pasar por encima del opt-out cuando se considere que es una investigación realizada por instituciones públicas y cuando el interés público sea realmente muy relevante, ¿no? Pero hombre, yo esto no diría que es una medida neoliberal, esto es una medida todo lo contrario, muy, muy, muy socialista.
Porque aquí se está diciendo que el interés de una colectividad está por encima del interés del individuo. Yo no diría que eso es directamente una medida neoliberal. De hecho, a mí lo que siempre me ha parecido muy liberal es esta parte, ¿no?, del artículo 2 del Convenio de Oviedo, que dice que los intereses de un individuo deben prevalecer sobre los intereses de la sociedad en su conjunto. Hombre, eso sí que es liberal, eso es liberal de verdad. Un socialista siempre diría lo contrario, ¿no? Entonces yo en eso no estoy convencido de que el reglamento sea neoliberal. En fin, sí que es cierto que a las farmacéuticas les gusta parte de lo que hay en esto, claro que les gusta, pero no sé si les va a gustar mucho tener que desvelar los datos de los ensayos clínicos. Eso tampoco les va a encantar, ¿no? Tener que permitir acceso a los datos de sus ensayos clínicos. O sea, tiene una parte que tampoco les gusta. ¿Es neoliberal porque ayuda a las farmacéuticas? Pues sí, neoliberal por eso sí, pero la parte en la que se saltan el opt-out simplemente porque permiten que se pueda obviar los deseos de los pacientes cuando hay un interés público que se considera superior, a mí esto neoliberal no me parece. Me parece otras cosas, pero neoliberal no, francamente. Entonces, no sé, yo no tengo esa percepción de que el reglamento cambie dramáticamente el escenario, salvo que me digáis que efectivamente se prevé esa cesión, pero yo veo el reglamento y dice, oye, una de las cosas que hacen los organismos de acceso es velar para que no haya una transferencia de datos pseudonimizados. Los anonimizados sí, pero los pseudonimizados no. Y de hecho no entiendo para qué es todo el entramado de los entornos seguros si al final tú le vas a dar los datos a todo el mundo. ¿Para qué haces? ¿Para qué construyes los entornos seguros? ¿Para qué? Todo esto no tiene ningún sentido. Si al final tú das los datos, ¿qué sentido tiene que los traten ahí si al final se los llevan? Van a hacer lo que les dé la gana con ellos una vez que salgan del entorno. Entonces, no le veo sentido. No sé. Quizás es la parte que a mí me encantaría que nos aclarara Nicolás a ese respecto, porque a mí es la que me ha quedado... pensaba que lo tenía clarísimo, que los datos anonimizados sí se pueden transferir, pero los pseudonimizados no se transfieren ni de lejos, solo se permite el acceso. Entonces, eso yo creo que es la parte que conviene aclarar porque es muy importante. No es lo mismo que transfieran datos anonimizados que pseudonimizados. Esto no tiene nada que ver una cosa, ¿no? Entonces, eso es una parte importante. Y luego también hay que tener en cuenta que el reglamento sí que al menos cierra un problema que teníamos, ¿no? Hasta ahora todos los datos que tienen que ver con historias clínicas de fallecidos están en el limbo jurídico, porque cuando uno fallece, sus datos personales dejan de ser datos personales y están fuera de la protección del Reglamento General de Protección de Datos, con lo que nadie tiene ni idea de qué pasa con eso, pero no son datos personales y no están protegidos, ni de lejos. Otra cosa es que nuestra normativa tiene un artículo, que es el 3 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, si no recuerdo mal, en el que viene a poner algunas cositas, pero no responde a la duda de qué hacemos con las historias clínicas de personas fallecidas y si se pueden utilizar o no pseudonimizadas para investigación. Eso no lo dice nadie. Esto responde a eso, lo dice clarísimamente. Lo dice, oye, mira, esos son los datos como cualquier otro, no hay excepciones por el hecho de que no sean datos personales. Así que responde a cosas que antes no teníamos respuestas claras. Así que en ese sentido yo no hago un balance negativo del reglamento, al contrario, a mí me parece bastante razonable y creo francamente esto, no lo digo porque esté Nicolás aquí presente, creo que la negociación consiguió un balance relativamente bueno porque la propuesta del Parlamento en sí era inasumible. O sea, aquello era volver al consentimiento y nunca hubiera salido, hubiéramos estado sin reglamento, por lo que al final el proceso, ¿no?, llevó a un equilibrio que yo entiendo que, bueno, compensa razonablemente bien. El que quiera de verdad oponerse tiene la posibilidad de hacerlo. Que muchas personas no tienen ninguna voluntad de hacerlo y no están decididos a ello, pues no lo harán. Pero realmente el que quiera hacerlo lo va a hacer perfectamente. Y no digo nada más, yo creo que es suficiente. Me encantaría de verdad que Nicolás nos aclarara esa parte, ¿no? Si va a haber una transferencia de datos pseudonimizados. Perfecto. Muchas gracias, Íñigo.